¿Tienes dolor en las articulaciones? ¿Eres una mujer joven que ha comenzado con molestias en las manos? Quizás estemos ante un caso de artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune bastante frecuente. En este vídeo veremos cómo se produce, qué síntomas da y cómo se debe tratar. Te va a sorprender cómo una mala higiene bucal puede hacer que tengas esta enfermedad. Créeme, es un vídeo muy completo. ¿Qué síntomas produce la artritis reumatoide? Se trata de una enfermedad sistémica, que no solo afecta a articulaciones. Veremos manifestaciones en varios órganos. Ojo, aunque vaya a enumerar un montón de síntomas, no siempre aparecen todos en una misma persona. Dentro de las manifestaciones articulares suele afectar a la articulación del carpo y de las interfalángicas proximales, de forma simétrica en ambos lados del cuerpo. Es decir, si afecta a una mano, la otra también lo estará. Es típico que en estas articulaciones haya dolor y rigidez matutina durante varios minutos. También pueden aparecer signos inflamatorios, es decir, calor y dolor. En la siguiente imagen están representadas las articulaciones más afectadas por esta enfermedad. Puede provocar afectación del estado general, dando febrícula, malestar general y pérdida de peso. En el 30% de los casos aparecerán nódulos reumatoides en zonas de presión como el codo. Son masas de tejido conectivo indoloro asociadas a inflamación crónica. Puede afectar al corazón, siendo más frecuente la pericarditis, que raramente se complica como taponamiento cardíaco. En los pulmones, la afectación más frecuente será el derrame pleural. El análisis de líquido pleural mostrará niveles de factor reumatoide más elevados que en suero. Habrá proteinuria por afectación renal, tanto por la enfermedad como por los fármacos utilizados. A nivel neurológico son frecuentes las neuropatías por atrapamiento del nervio, como el síndrome del túnel carpiano. A nivel ocular aparecerá síndrome seco e incluso epiescleritis o escleritis. Como ves, esta enfermedad puede afectar prácticamente a todo el cuerpo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se basará en una buena historia clínica, pruebas radiológicas y de laboratorio. En la historia clínica será importante preguntar por las características de la rigidez matutina, cuánto dura y si se asocia a signos inflamatorios, como el aumento de la temperatura en la articulación e impotencia funcional. Se deberá preguntar si afecta de forma simétrica. En la radiografía se verá al inicio un aumento de las partes blandas por hipertrofia sinovial y el derrame articular. A medida que progresa la enfermedad, habrá disminución del espacio entre ambos extremos óseos por deterioro del cartílago articular. Si la enfermedad avanza, habrá destrucción ósea articular y luxaciones. En esta radiografía se puede observar destrucción de la apófisis estiloides cubital, marcado con flecha blanca, destrucción de los huesos del carpo, marcados con flecha amarilla, y luxación del primer metacarpiano sobre el trapecio destruido, flecha azul. Además, todos los huesos han perdido densidad ósea. En la segunda radiografía se pueden ver erosiones marginales. En la analítica es característica la anemia normocítica normocrómica, como en gran parte de las enfermedades crónicas. Habrá elevación de reactantes de fase aguda que nos orienten al diagnóstico y permiten evaluar la respuesta al tratamiento. El factor reumatoide estará elevado, pero no en el 100% de los casos. Además, puede estar positivo en personas sanas o en otras enfermedades. Los anticuerpos antinucleares están elevados en torno al 25% de los pacientes y se asocian a enfermedad más grave. Los anticuerpos antiproteína citrulinada están elevados en 2/3 de los pacientes con esta enfermedad. Presentan una alta especificidad, con lo que deben estudiarse. Como ves, existen muchos anticuerpos presentes en esta enfermedad. La combinación de varios de ellos junto con la clínica hará más certero el diagnóstico. Los anticuerpos que deberían solicitarse siempre son el factor reumatoide y la antiproteína citrulinada. El análisis del líquido sinovial nos ayuda a diferenciar la artritis reumatoide de otras artritis. Tendrá características inflamatorias, con muchas células. Para ayudar a realizar el diagnóstico existen unos criterios de clasificación. Los primeros criterios se crearon en 1987, los que te voy a mencionar son del 2010. La suma de 6 puntos en ellos es diagnóstica de esta enfermedad con una sensibilidad aproximada del 90%.
¿Esta enfermedad tiene cura? La artritis reumatoide no tiene cura. El tratamiento busca detener o ralentizar su evolución hacia la destrucción articular y evitar los otros síntomas. Es importante realizar un diagnóstico temprano, porque cuanto antes empiece con los fármacos, más probabilidad de evitar lesiones irreversibles. Para optimizar el control de esta enfermedad es necesario un tratamiento multidisciplinar e integral que incluya también medidas no farmacológicas. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Se basa en estos pilares: la educación del paciente, intervenciones psicosociales, actividad física, terapia ocupacional y nutrición adecuada. La educación del paciente debe ser individual e incluir puntos como el conocimiento sobre su enfermedad y de cómo debe tomar los tratamientos. Las intervenciones psicosociales enseñarán técnicas de reducción de estrés. Se ha visto que el control telefónico del paciente ha mejorado la calidad de vida. Hablar sobre la enfermedad y recordar cómo debe tomar el tratamiento mejora el pronóstico. La actividad física, tanto ejercicios aeróbicos como de fuerza, han demostrado tener beneficios en estos pacientes. El dolor y rigidez lleva a estos pacientes a evitar utilizar la articulación afectada. Sin embargo, esto provocará reducción del movimiento articular, contracturas y atrofia muscular. Hacer ejercicios se ha relacionado con menor fatiga y mejora de calidad del sueño. Los ejercicios de fuerza muscular mejoran su función y los ejercicios aeróbicos, como nadar o andar en bici, mejoran también la función muscular y articular. Incluso a corto plazo, los pacientes mejoran del dolor y aumentan su calidad de vida. La fisioterapia puede ser eficaz para aliviar el dolor, reducir la inflamación y mejorar el movimiento articular. La rehabilitación está ganando peso en esta enfermedad. En la fase aguda se explicará cómo deben ser sus posturas sentado, tumbado y de pie. Se recomendará un baño matutino con agua tibia, se enseñará respiración diafragmática y a realizar contracciones isométricas para fortalecer la musculatura. En la fase aguda es importante aplicar compresas frías en las articulaciones inflamadas, 10 minutos cada 2 horas. La terapia ocupacional tiene la misma finalidad que la fisioterapia, pero enfocándose sobre las manos. Es importante mantener todo el tiempo posible la función de la mano, por su importancia para nuestro día a día. Se incluyen ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de las manos. Se educará al paciente para que realice estos ejercicios en el hogar y para que evite coger exceso de peso que dañen sus articulaciones. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, se cree que la artritis reumatoide está relacionada con la anorexia y una ingesta dietética deficiente. Por otro lado, se debe recomendar a los pacientes que bajen de peso si presentan un IMC por encima del recomendado. El exceso de peso sobrecarga las articulaciones y eso favorece la destrucción articular. No hay muchas recomendaciones dietéticas en esta enfermedad. Sin embargo, se ha visto que dietas ricas en aceite de pescado pueden reducir los metabolitos del ácido araquidónico y citoquinas, lo que se traduce en menos síntomas. En definitiva, no hay que hacer una dieta especial, conseguir la dieta mediterránea es suficiente. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Antes de comenzar o aumentar el tratamiento hay que realizar pruebas de laboratorio. A todos los pacientes habrá que hacer una analítica completa que incluya creatinina, enzimas hepáticas, VSG, proteína C reactiva y serología para virus de hepatitis. Dependiendo del fármaco que se esté utilizando o se vaya a pautar, se deberán hacer otros estudios. En pacientes que estén tomando inhibidores de interleucina 6 o de Janus quinasa, habrá que controlar los lípidos. Se debe realizar un examen oftalmológico completo antes de iniciar hidroxicloroquina. Debemos estudiar la tuberculosis latente antes de utilizar fármacos biológicos e inhibidores del factor de necrosis tumoral. En cuanto a los fármacos, utilizaremos tratamientos modificadores de la enfermedad por ser aquellos que tienen el potencial de reducir o prevenir el daño articular. Dentro de los fármacos no biológicos tenemos el metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalacina, leflunomida, aciadioprina, minociclina, ciclosporina y glucocorticoides. Los fármacos biológicos son más novedosos. Existen muchos grupos farmacológicos con distintas dianas terapéuticas. Algunos de ellos son etanercept, infliximab, anakinra, adalimumab, rituximab y tocilizumab. El modo de elegir en los fármacos es individual y depende del médico que te esté atendiendo. De forma general, en fase activa se iniciará tratamiento con algún antiinflamatorio no esteroideo o glucocorticoides y se comenzará con algún fármaco modificador de la enfermedad. Normalmente se utiliza metotrexato por su bajo coste y amplia experiencia de uso. Si esto no funciona, se podrán elegir fármacos biológicos.
Entrar en detalles sobre cada grupo farmacológico haría el vídeo muy largo. Si este vídeo recibe mucho apoyo, podría hacer uno hablando exclusivamente sobre los fármacos de esta enfermedad. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? La mayoría de los pacientes tendrán un curso intermitente, es decir, se intercalan épocas de progresión de la enfermedad con épocas de aparente remisión. Un cuarto de los pacientes pueden presentar remisiones prolongadas y en un 10% la destrucción articular será tan grave que provocará invalidez. Aunque no hay muchos datos sobre esta afirmación, parece que la esperanza de vida está ligeramente disminuida, quizás por la debilidad generalizada o las complicaciones derivadas del tratamiento. La artritis reumatoide es frecuente, bastante. Esta enfermedad afecta al 1% de la población, siendo 3 veces más frecuente en mujeres. Suele aparecer entre los 40 y 60 años. Aunque no se sabe la causa con exactitud, se conocen ciertos genes que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Se ha visto que personas con HLA-DR4 tienen mayor riesgo de enfermedad grave. ¿Qué son los HLA? Son moléculas que están en la superficie de las células y se encargan de presentar los antígenos a los linfocitos T. Veremos ahora qué ocurre. ¿Cómo se produce esta enfermedad? No existe una respuesta firme a esta pregunta. Se sabe que es por la interacción de muchos factores, tanto genéticos como ambientales e inmunológicos. Se ha visto que el humo del tabaco aumenta el riesgo de esta enfermedad hasta 40 veces. Te voy a explicar en unos minutos el motivo. Además, una mala higiene bucal también puede favorecer la aparición de artritis reumatoide. Nosotros podemos heredar distintos HLA. Dependiendo de cuáles tengamos, seremos más o menos susceptibles a esta enfermedad. Para complicar más las cosas, los genes promotores de citoquinas y señalización de células T y los estímulos ambientales también influyen en su aparición. Como ves, la patogenia de esta enfermedad es muy compleja. Las citoquinas son moléculas que regulan la actividad de otras células. De forma muy resumida, el daño se produce de este modo. Una célula presentadora de antígenos selecciona un antígeno y viaja hasta un órgano linfoide. Una vez ahí, presenta esta molécula a una célula T, que se diferencia en varias células, de memoria, reguladora y activada. Esto conlleva la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas, que secretan anticuerpos. Tanto las células presentadoras de antígenos, las células plasmáticas y los linfocitos T pueden migrar a la membrana sinovial de la articulación y provocar una respuesta inflamatoria crónica. Para que nos entendamos, el propio sistema inmune nos daña la superficie articular. ¿Qué antígeno es el responsable de esta cascada de respuestas? No existe una única molécula implicada. Actualmente hay autores que dicen que los anticuerpos implicados en esta enfermedad pueden variar de una persona a otra, de una articulación a otra y de si estamos ante una enfermedad temprana o tardía. Los factores genéticos contribuyen entre un 50 y 60% de probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Pero ¿qué pasa con los factores no genéticos? La mayor prevalencia en mujeres, sobre todo en años fértiles, y su mejoría durante el embarazo obligan a considerar el papel hormonal como un factor de susceptibilidad. Hay muchos estudios que han tratado de buscar una relación entre los niveles de hormonas y el riesgo de artritis reumatoide, pero los datos que aportan se contradicen. Los factores socioeconómicos se han relacionado con la mejor evolución de la enfermedad y el riesgo de aparición. A mayor educación, menor riesgo de aparición. Quizás sea por la capacidad económica y el acceso a mejor calidad de vida, alimentación y deporte. Dentro de los factores dietéticos, realizar una dieta mediterránea es un factor protector. Es curioso, pero hay estudios que relacionan el alcohol con reducción del riesgo de esta enfermedad. Cuidado, su consumo no está recomendado porque tiene una clara relación con muchas enfermedades, tanto metabólicas como psiquiátricas o cáncer. Varios virus, como el virus de Epstein-Barr y parvovirus, se han relacionado con aumento de riesgo de esta enfermedad. Antes de explicar la relación del tabaco y la higiene bucal con esta enfermedad, debes entender cómo actúa la enzima peptidil-arginina desaminasa. Tranquilo, no te agobies si no entiendes nada. Es una parte del vídeo un poco densa. Esta enzima es responsable de la citrulinación de proteínas, es decir, la conversión de un residuo de arginina a citrulina. La citrulinación de proteínas ocurre en todos nosotros, pero si aumenta la actividad de esta enzima, se producirá más. Vamos a hacer una comparación con una hoguera encendida. Si añades más leña, dará más calor. La madera es la metáfora de la enzima. A más madera, más calor. Y a más calor, nos podemos quemar. Es decir,
a más citrulinación, más riesgo de artritis reumatoide. En la mayoría de nosotros, este proceso es autolimitado y no conlleva la aparición de la enfermedad. Sin embargo, en personas con un HLA de clase 2 relacionado con la artritis reumatoide, estos péptidos alterados se unen a este HLA y son presentados a los linfocitos T, provocando la cascada de reacciones que mencioné antes. Las células plasmáticas producirán anticuerpos a antiproteína citrulinada contra distintas dianas como la fibronectina o vimentina. Es decir, estos anticuerpos antiproteína citrulinada no son un único tipo de anticuerpo contra una única diana, sino que incluye un grupo de anticuerpos diferentes, cada uno de ellos contra una diana específica que tenga proteínas citrulinadas. ¿Por qué el tabaco aumenta el riesgo de esta enfermedad? El tabaco es el factor ambiental más relacionado con esta enfermedad. Los estudios sugieren que la exposición al tabaco, la reacción inflamatoria local y la necrosis que producen las sustancias perjudiciales que contiene favorece la citrulinación de proteínas. Se ha visto aumento de la enzima pectidil-arginina desaminasa en células bronquioalveolares de individuos fumadores. Siguiendo con la anterior metáfora, el tabaco echa más leña al fuego para que te quemes. ¿Por qué una mala higiene dental aumenta el riesgo de esta enfermedad? La bacteria Porphyromonas gingivalis está relacionada con la periodontitis, pero también aumenta el riesgo de esta enfermedad. El motivo es porque expresa la enzima peptidil-arginina desaminasa. Se produce citrulinación de proteínas a nivel local, en la boca. A mayores, parece estimular la producción de linfocitos Th17 patógenos. Y todo esto, ¿en qué se traduce? Habrá proliferación de células sinoviales, también de fibroblastos que producirán tejido conectivo, y desarrollo de nuevos vasos, lo que influye en la destrucción del cartílago y del hueso. Las citoquinas que se produjeron antes empezarán a atraer neutrófilos que a su vez empezarán a producir enzimas y otras moléculas que destruyen el hueso y la articulación. Como ves, es un proceso que produce nuestro propio cuerpo contra nuestras articulaciones. Después de este denso vídeo, no sé si aún te quedan ganas de comentar, pero si aún las tienes, escríbeme en los comentarios qué parte te ha parecido más interesante. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y conocidos. Poco a poco estamos construyendo una comunidad de gente a la que le interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!